no solamente de Mar del Plata, sino con familiares de uno de los 44 tripulantes, ¿no? De Oscar Vallejos. Hablábamos más temprano con su tío, en esta ocasión está con su hermana, que por supuesto, como tantos otros familiares, permanecen en Mar del Plata a la espera de, aunque sea, una mínima novedad. Adrián, todo tuyo. Sí, Robert, Agustina, y ahora en la vereda de la base naval de Mar del Plata, con este cartel, bueno, esta persona que estamos viendo, este marino submarinista, es Oscar Vallejos. Su hermana, su familia, colocó este cartel en el alambrado, como otros carteles, han colocado aquí la imagen de la Virgen, rosarios, pero este cartel fue hecho por su hermana, por Malvinas, que está a nuestro lado, así que nosotros te agradecemos muchísimo, Malvinas, y preguntarte, antes de dejarte en comunicación con los estudios de C5N, cómo se transita el día a día, me imagino con emociones encontradas. Contanos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Es difícil, mucha angustia la que siento y... Mucha angustia la que siento, la verdad que es muy difícil la situación esta que estamos pasando. ¿Me contás sobre las fotos que allí pusiste? Sí, las cuñadas, la suegra, los 3 pilares, sus hijos, su esposa. Bueno, esto fue antes de que vuelva a Mar del Plata. Y la familia, mi hermana, mis papás, allá, con mi hermana y nada, eso. Malvinas, ¿se tienen esperanza? Y una luz de esperanza existe, más con todo el aguante de la gente, es como que una luz de esperanza en el corazón está prendida, sí. Yo te voy a dejar en comunicación con Robert y con Agustina, pero comentarles a ellos, en primer lugar, que vos sos hija de un veterano de guerra, un excombatiente, y bueno, y tu hermano es submarinista. Ya te dejo en comunicación con los estudios del canal. Hola Malvinas, ¿cómo estás? Roberto Funes te saluda, Robertito y Agustina aquí desde los estudios de C5N. Bueno, lo dijo Adrián, ¿no? Sos hija de un héroe de Malvinas, por algo tu nombre, ¿no? Quiero creer. Y ahora te ha tocado un momento complicado, un momento difícil, el cual acompañamos todos los argentinos. Queremos que aparezcan los 44 tripulantes, y en este caso en Oscar, ¿no? Que lo que vemos allí, fotos, todo el mundo está con ustedes, pero preguntarte a vos, Malvinas, ¿cómo es el ambiente allí en Mar del Plata? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué presienten? ¿Qué les dicen? ¿Qué no les dicen? No, lo único que sabemos es lo que nos dijeron aquella vez de la implosión, pero lo único que se sabe es eso, pero todavía no está confirmado que se haya venido el submarino San Juan. Malvinas, se han relacionado, imagino, en los últimos días con familiares también de otros tripulantes, ¿no? ¿Se han hecho amistades, comparten momentos, comparten alguna otra situación o no es el caso de ustedes? No, sí, estamos muy contenidos, entre familia naval que somos todos, nos acompañamos y sí, con mucho apoyo entre todos, eso es lo más importante. Malvinas, ¿cómo se transita este momento, siendo ustedes familiares de submarinistas que sabemos que siempre están expuestos al peligro, a altas condiciones quizás de no regresar y demás? Porque nos explicaron durante toda esta semana muchísimos técnicos y gente del entorno que están las familias y ellos preparados para una ocasión como esta. ¿Vos lo ves así? Y es difícil de explicar, ¿viste? No sé si no estamos preparados, nadie está preparado para estas cosas. Y nadie está preparado para estas cosas y, claro, a ver, uno los ve a los familiares, las ve a las hermanas, a las mujeres, a las madres, sobre todo, ¿no? Esperando esa luz de esperanza. ¿Tenés esperanza, no, Malvinas? Lo acabas de decir con Adrián, de que aparezcan los 44, ¿no es cierto? Sí, una luz de esperanza en mi corazón existe todavía, más por el apoyo de la gente, del mundo entero, esa esperanza, esa luz de esperanza está en mi corazón, sí. Malvinas, ¿qué edad? Lo que más deseo es eso. ¿Qué edad tiene Oscar? 38. 38. O sea, ¿ya había realizado 38. algunos otros viajes antes? Sí, él ya había viajado en submarino, sí. Sí, hace 15 años más o menos que está de submarinista, así que sí, ya ha tenido viajes. ¿Y qué te ha contado sobre esos viajes? Me imagino que vos tendrías curiosidad, ¿no?, por saber. Y mucho no hablaba él de eso, viste, conmigo por lo menos, pero lo que sé y es que él ama y amaba lo que es ser militar, ama ser submarinista y es su pasión el mar y el submarino es lo que más ama, por eso es submarinista, ¿no? Malvinas, y allí, las familias, todas ustedes unidas, esperando a los 44 tripulantes, una mujer también, Eliana, entre ellos, y un país y el mundo entero allí en las aguas del Atlántico, ¿no? Esperando esta respuesta. Ya han pasado 10 días.
¿Qué se esperan para estas próximas horas? ¿Qué les han dicho a ustedes allí desde Mar del Plata? No, le escuchamos al vocero Balvin, lo único que hablar, acá nos brinda siempre del día 1 hasta el día de hoy, contención al 100, no puedo decir nada de la Armada, así que siempre contenidos entre militares, familiares y todo lo que nos brinda la Armada. Bueno, Malvinas, vamos a dejarte para que puedan continuar allí entre todos. Por supuesto, agradecerte este contacto y más adelante vamos a volver a hablar, si te parece, pero desde aquí enviarles todas las fuerzas y somos 40 millones de argentinos los que estamos queriendo exactamente lo mismo. Muchas gracias por el aliento. Gracias, Adrián Saloni, allí con un trabajo impecable desde Mar del Plata, por supuesto, con los familiares, en este caso la hermana de Oscar Vallejos, ¿no? Que lo dijo ella, tiene 38 años y una experiencia vastísima en viajes como este, y la vi muy calma, muy tranquila, como buena familia de militares, como buena familia, historias de vida. Claro, acostumbrada a estas ausencias quizás que son prolongadas en ciertos momentos, pero bueno, ahora hay que esperar. Como decíamos hace unos instantes, es un tema de tiempo. Y acá cuando hablamos de tiempo son dos tiempos. Uno, el cronológico. El otro, en las vicisitudes climáticas, que veremos qué pasa mañana. Aparentemente la meteorología no es la más halagüeña. Aparentemente no. De hecho, también Balbi ha indicado que tampoco será buena las condiciones climáticas en lo que tiene que ver con el área de búsqueda. No solamente como Comodoro Rivadavia, donde se espera que zarpe entonces el Soficiam, este buque que lleva el mini submarino tan importante para el rescate de a 16 personas en la cápsula, pero además las condiciones de búsqueda dentro del mar. Muy bien, vamos a pasar a otro capítulo del día. Ya empezamos con el debate político, si te parece. En este caso bendito sea. Bendito sea entre todas las mujeres en el Día de la Mujer, pero vamos a... El Día de la Mujer. Claro, las presentamos desde ya. Por supuesto, claramente. Bienvenidas a ambas. Le damos la bienvenida a Mónica Litza, diputada nacional del Frente Renovador, y también Carla Carrizo, diputada nacional UCR Evolución. Exactamente. Y arranquemos por donde hemos estado, el submarino. si te parece, dialogando todo el día. ¿Cómo recibieron la noticia ambas? Una noticia, en este día tan particular, hay una mujer entre 44 tripulantes, en este día tan paradójico, ¿no? Que todo se conjuga en esto, que es la búsqueda incesante de 44 personas, una de ellas una mujer, y un país y un gobierno detrás del submarino San Juan. Bueno, nosotros lo vivimos el miércoles en la sesión, también lo vivimos, empezamos la sesión compartiendo la angustia, porque a todos nos atraviesa emocionalmente, todos somos o padres o hijos o hermanos o tíos, y lo que está en juego es la expectativa de 44 vidas que tienen 44 historias. Y entonces, estamos acompañando esa angustia de la incertidumbre, como ustedes lo plantearon, y también me parece muy bien el respeto con que se está viviendo esto desde todos los lugares, y me parece que menos en Twitter, que hubo una cosa, digamos, media desubicada, que después volvió a su línea. Twitter es realmente un limbo donde cualquiera es un ámbito, digamos, de mucha agresión y desubicación con grandes temas, pero me parece que en general el periodismo y digamos, al menos los actores que tienen voz en el ámbito público están acompañando, digamos, este proceso con el respeto que se merece. Así que bueno, toda la expectativa del día a día y la hora a hora, porque esto es un poco así. ¿Así? Sí, coincido absolutamente en el tema que se está tratando con mucha madurez. Es para destacar el trabajo del vocero de la Armada. Es una situación muy difícil, me imagino la situación de contener a los familiares. Los familiares también están demostrando mucha entereza, la angustia y la incertidumbre creo que es lo peor de estas horas, y quiero destacar el tema de la madurez política también, porque yo creo que después, a posteriori, cuando todos los argentinos queremos saber realmente qué pasó, pero hoy la prioridad son las 44 vidas y eso es lo más importante. Después vendrá qué pasó, habrá una investigación seria, obviamente, que es lo que estamos reclamando, supongo yo, todos los argentinos, pero hoy lo importante es que aparezcan, y Dios quiera que aparezcan con vida. En estos 10 días de exposición, por supuesto, este tema, han surgido varias opiniones con respecto al presupuesto, o la falta de él, para la mantención o no de este submarino, y otras tantas aristas que se fueron dividiendo, ¿no?, en el plano público y también en el plano de los medios. Bueno, yo creo que también eso es una de las tantas deudas de la Argentina, el tema del rol de las Fuerzas Armadas en democracia. Creo que siempre ha sido un tabú
desde los gobiernos constitucionales, el modo en que nos vinculamos, también de los ciudadanos. Creo que acá hay un aprendizaje colectivo y una agenda pendiente. Me parece a mí que hemos tratado a veces en esta especie de salida de la dictadura y demás, ha habido como un aislamiento, tenemos que volver a sentirnos integrados, y creo que esto es una agenda que viene después de que pase lo que tiene que pasar, que es encontrar las 44 personas, los 44 argentinos, y a partir de ahí me parece una agenda, un debate interesante sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Argentina. Armadas queremos los argentinos, si realmente, porque hay de todo, hay opiniones que dicen que no tienen razón de ser, y hay otras voces que consideran que tienen que cumplir un rol, pero ¿cuál es? Si se tiene que cumplir un rol, primero trabajar otra vez hay una palabra que la utiliza mucho el Papa, pero que acá en la Argentina causó mucho ruido, que es reconciliación. Yo creo que después hay una herida que todavía no termina de cerrar, que tiene que ver con lo que pasó con la dictadura, y creo que hay que mirar para adelante, ¿no? Redefinir el rol, en realidad, con madurez de las Fuerzas Armadas y en un contexto regional. Ya no el rol de las Fuerzas Armadas nacional, yo creo que ha pasado a la historia, para empezar a ver cómo podemos colaborar y ayudarnos regionalmente también con nuestros vecinos, que inmediatamente se han brindado su solidaridad. También es importante la apertura que hay hacia el mundo respecto de las tragedias que ya derriban las fronteras, porque ya no es una cuestión ideológica. Qué curioso, ¿no?, que tenga que pasar una situación como esta, tan límite, ¿no?, de llegar y acordarnos que están las Fuerzas Armadas, ¿no? Las fuerzas de seguridad de la Argentina, que cuando uno habla, y usted seguramente en su casa también lo piensa, queda como algo histórico, algo anquilosado, ¿no? Las Fuerzas Armadas, y son nuestras fuerzas de seguridad, ni más ni menos. Lo que pasa es que es interesante lo que vos decís, porque hay un vínculo atravesado con el dolor también, ¿no? Porque está el tema de Malvinas, está el tema... Entonces hay algo en el que nosotros como argentinos y dirigentes y periodistas y todo tenemos que volver a reconciliar. Hay algo ahí de volver a vernos en el rol, obviamente, de las fuerzas de seguridad en la Argentina, y que se ponga en valor también, digamos. Por eso a mí lo que me impactó es la edad de los integrantes, no solamente la mujer, obviamente, que Eliana, bueno, una misionera luchadora que se construyó a sí misma. No es fácil, obviamente, haber ingresado ahí como mujer. Esto es un paradigma de aprendizaje para las mujeres, y entonces es como que no sabemos qué ocurre ahí, los perfiles, los jóvenes, o sea, la construcción de las carreras profesionales. Hay mucho valor puesto ahí, es un valor invisible para la sociedad. Entonces, también... Tampoco, a ver, ¿se sabe si tenemos muchos o pocos? A mí me llamó la atención la edad, gente muy joven y muy preparados, o sea, y muy federal, de todas las provincias. Entonces, hay algo que no vemos, que no estamos valorando, y no pasa por la clase política, la sociedad en su conjunto. De ahí creo que es... acá no es un tema político de qué bando se está, es social, sino es una todos cuestión los que uno como que pierde la memoria, ¿no? Entonces, pasa eso, que te pasa, no sé, a mí, por ejemplo, lo llevo a título personal. Claro, si no hubiese pasado esto, uno se olvida de la cantidad de cadetes que dejan su casa y se preparan en los diferentes lugares. Bueno, en fin, que queda como algo histórico o algo pasado, pero es muy actual y muy presente. Totalmente. Así que yo creo que eso va a ser un aprendizaje colectivo para todos. Y bueno, cerrar el capítulo de los dolores que atraviesan ese vínculo y empezar a verlo, y salir de esta lógica de la penalización y la necesidad, ¿no? Porque los penalizamos y los necesitamos, y entonces hay una cosa, hay un vínculo ahí institucional y societal. Creo que está, el tema de la penalización muy de la mano con la estigmatización, que es un poco más, ¿no? Pensemos que todos estos integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto como de las Fuerzas de Seguridad, nacieron en democracia. Y hay heridas abiertas que las vemos. Cuando recién me llamó la atención que alguien se llame Malvinas, yo le decía a Carla, seguramente nació en el 82. Sí. Y cuando pasan estas cosas, nos acordamos que tuvimos una guerra, y posiblemente Malvinas, la hermana de Vallejos, sufrió las consecuencias. No sé cómo habrá sido la vida de su padre luego, si está con vida, luego del conflicto, si tuvo contención, cómo los tratamos. O sea, hay un montón de cosas para repensar de la historia reciente de los argentinos, ya despojados del tema del prejuicio ideológico, y realmente enfocarnos en el tema
nación, ¿no? Ahora, digo, quizás este debate venga en un segundo momento, ¿no? Cuando esta etapa, digamos, haya podido ser superada. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que falta financiamiento a nuestras fuerzas, que falta equipamiento? ¿Qué es lo que creen? Creo que que fue este año, ¿no? Que había surgido la posibilidad de que se comprara material de descarte militar de Estados Unidos, algo que tiene que ser aprobado por el Congreso, si no me equivoco. Sí. Digamos, ¿en qué situación han analizado ustedes todo eso que estaba pasando? Yo escuché, perdón, Sí. decir que no sé si fue Balbi, el vocero de la Armada, pero que habían comprado los superetendards a Francia, ya usados, por el tema del G20, porque Para que haya una mayor... el tema de seguridad del G20 de los mandatarios, le pidieron a Argentina estándares de seguridad, obviamente, para la reunión. Una de las cláusulas es esa. Exactamente, o sea, no había realmente, se tuvieron que salir a comprar ya usados, ¿no? Porque precisamente si no vamos a... Es como hacer un traje si no sabemos quién lo va a usar. Si no sabemos cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas, no vamos a saber qué presupuesto le queremos dar. Y cuál es el rol de las Fuerzas Armadas también en democracia y cómo pueden contribuir también a la economía de nuestro país, por ejemplo, con la industria militar, que en algún momento en Argentina tuvo un desarrollo y después decayó, porque no tenemos la necesidad de ir, porque Francia nos vende aviones porque los fabrica, y hay armamento que otros países se encargan de fabricarlos y que nosotros los compramos. ¿Por qué no pensar también un rol de las Fuerzas Armadas en el campo del desarrollo industrial armamentista? Ahora, en el Parlamento, en el Congreso, ¿cómo es el clima? ¿Cómo es el ámbito? ¿Cómo se ha tocado el tema del submarino? ¿Cómo han sido las devoluciones de todos los puntos allí que confluyen, ¿no? Que dentro de todo son, bueno, nuestros representados. Sí, yo voy a decir dos cosas, digamos, con respecto, no es solamente que ocurre en la Argentina. Digamos, el rol de las Fuerzas Armadas en general, hay un clima de época distinto. Y cuando vos no tenés hipótesis de conflictos, que eran las grandes razones, digamos, la seguridad exterior, eso ha cambiado mucho. Entonces, como dice la diputada Mónica, digamos, no es solamente lo que pasa en Argentina. Ahora se habla, digamos, de una seguridad regional. Una vez que definamos eso, pero no pasa solo con las Fuerzas Armadas, la capacidad del Estado argentino de brindar servicios, seguridad, salud, educación, es un tema de agenda en la Argentina. Y dentro de eso están las Fuerzas Armadas. Así que no es un tema aislado del país que tenemos y el país, digamos, que debemos tener. Con respecto al Congreso, obviamente, esto se vivió con prudencia, acompañando, porque además destacar la gran coordinación y el apoyo internacional. Y eso también tiene que ver con cómo actuamos. Podríamos haber estado aislados y realmente hubo una gran respuesta, digamos, por los tratados que hay frente a emergencias. Y eso también habla, digamos, de dónde estamos situados frente a una situación de emergencia. Entonces, el Congreso lo que sí se ha hecho, creo que se han presentado algunos pedidos de informes como corresponden cuando hay un evento. ¿De defensa? Sí, hay una comisión de defensa. ¿Se ha reunido desde que esto se dio a conocer? Lo que se ha hecho es pedir informes. Se pidió informes al Ministerio de Defensa, bueno, punto por punto, bueno, para saber. Eventualmente, digamos, después, como se dijo acá, una vez que... Digamos, ahora lo prioritario es otra cosa, es encontrarlos. Una vez que termine la búsqueda y tengamos alguna certeza sobre eso, empezarán la evaluación de, la parte administrativa de la actuación, desde el Ministerio de Defensa y de la Armada y demás. Pero creo que eso es parte, digamos, de la agenda que vendrá después. Me gustaría agregar algo a lo que dice Carla, que coincido plenamente. No hubo ninguna chicana. Nosotros tuvimos sesión el miércoles, por ejemplo, y la única referencia que se hizo públicamente en el recinto fue de consternación, de esperanza, de solidaridad, y fue unánime. Es decir, no hubo... porque siempre la política da y una cámara donde hay mucha representación diferente también da para que se opine distinto, y la verdad que fue muy respetuoso el tratamiento y muy serio sobre este tema. Sí, no se utilizó la chicana, como decimos. Además, no sé, con lo que dicen ustedes, yo lo que puedo traducir y vos seguramente también, no se utilizó esta situación tan delicada para hacer política. Simplemente vimos a un país, estamos viendo un país, estamos viendo un presidente, estamos viendo a las Fuerzas Armadas y a un vocero que nos va explicando día a día, hora a hora, qué va sucediendo con el Ara San Juan, que todavía sigue en su búsqueda, Agustina. Sí, y finalmente hay un tema, ¿no? Que en el que no hay grietas, digamos, ¿no? Nadie está de un lado o del otro. Todos queremos que aparezca los 44 tripulantes con vida, ¿no? Exacto. Parece que vayamos también por otros temas. Estamos, a ver, pasado otras cuestiones también muy... Tenemos la reforma laboral pendiente, que la gente está allí en la calle hablando. A ver, tantos temas que
lo han absorbido las noticias del submarino, pero en el Congreso, que nos representan a nosotros, queremos saber qué va a pasar con la reforma laboral. Realmente si vamos a llegar a esto que está planteando el gobierno y si, bueno, van a contar con la aprobación de las cámaras. Bueno, hay como 2 etapas del paquete de reformas y diputados tiene protagonismo en una de las 4. 3 ingresaron por Senado. Ustedes saben que depende de por dónde se ingresa, un poco el epicentro del debate. En el caso del Senado ingresaron 3, que es el consenso fiscal o el pacto fiscal. Sí. El tema de la reforma laboral y la reforma previsional. Y en diputados solamente ingresa, o tuvo ingreso, digamos, y sobre eso vamos a debatir, es la reforma tributaria, que no es menor, que es súper importante. Digamos, el título parece difícil, pero en realidad ¿de qué habla la reforma tributaria? Es del concepto de ciudadanía fiscal. Que no así que tenemos la ciudadanía política, nos permitió votar, la ciudadanía social, acceso a los derechos, al trabajo, etcétera. La ciudadanía fiscal es qué hace el Estado con nuestros impuestos, cuánto pagamos y cuánto tenemos. Es decir, yo creo que ese debate es muy importante que se dé en el Congreso, en diputados. Porque los diputados representamos a toda la nación. Ahí no hay pujas distributivas de las provincias. Es qué política nacional tenemos con la plata que cada uno de los argentinos aporta al Estado. Así que eso me parece bien potente. Pero ahora nos queda una sesión, eso va a ser a partir del 6, del 10 de diciembre, van a ser extraordinarias. ¿Cree que se va a terminar votando antes del recambio de cámaras? No, después. Sí. Ahora, hay un tema que sí es... también yo quisiera opinar porque... por favor. Ahora soy de otro espacio político y bueno, nosotros durante toda la campaña electoral fuimos muy coherentes con algunos puntos, ¿no? Dijimos que no íbamos a acompañar nada que signifique un ajuste ni para los jubilados ni para los trabajadores, por eso... le ponemos una lupa enorme al tema de la reforma previsional y reforma laboral, tal como está. Creemos que no es que nos convenza a nosotros, sino que el ajuste se va a estar haciendo sobre esos sectores que son uno de los más vulnerables. Respecto de la reforma tributaria, repito un poco lo que les dije antes, es como hacer un traje cuando no sabemos quién lo va a usar. Creo que hay cosas que se tienen que definir y que todavía no están definidas. ¿Cuál es el tema del modelo de país que tenemos en lo económico, en lo social? A nosotros nos hubiera gustado que estas reformas, que son tan importantes, se hubieran debatido antes de las elecciones, por lo menos cuál era el contenido, si bien alguna idea teníamos, para que también los ciudadanos al momento de emitir su voto supieran que estaban votando. Lamentablemente no se pudo hacer antes de las elecciones y ahora aparecen estas reformas que rescato absolutamente que se puedan discutir, que eso es muy importante. Han tomado, por ejemplo, el gravamen a la renta financiera, que era algo que su espacio había pedido muchísimo. ¿Están de acuerdo cómo se plantea? No es exactamente lo que nosotros pensábamos, pero es importante porque hay una enorme capacidad de un sector que puede rendir tributos, que puede tributar en favor de muchos argentinos, que no lo estaba haciendo. Estamos hablando de un sector que estaba invisibilizado hace un tiempo y gracias a esto que decimos, la posibilidad de traerlo a la discusión, nosotros lo vinimos, como bien decís, sosteniendo hace mucho tiempo, que hay sectores que tienen que tributar, como la renta financiera, otros que tributaban y dejaron de tributar, como el tema de mineras, etcétera. Creemos que es importante que podamos decir, a ver, tenemos este traje, pero es para este modelo de país. ¿Qué queremos? ¿Qué sectores creemos que tienen que hacer el esfuerzo más grande? ¿Dónde se tiene que y cómo redistribuir? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, yo soy del conurbano, de Avellaneda, vamos a tener un año, a partir del año que viene, un año muy interesante respecto de los 60.000 millones de pesos que va a tener la provincia de Buenos Aires, que no los tenía. ¿Cómo se van a distribuir? ¿Dónde se van a hacer las obras? ¿Quiénes van a opinar? Creo que va a haber un rol muy importante de los intendentes, pues ahí estamos yendo a un gobierno más horizontal, más participativo respecto de las cuestiones estas que parecen que se discuten en el Congreso, el tema de números, pero en realidad cuando lo bajamos a los gobiernos locales, a las ciudades, eso significa más cloacas o menos cloacas, mejor o peor educación, hay seguridad. Entonces creo que es interesante el debate que se viene. Ahora algunos vamos a decir, hay que poner más acá y poner menos allá. Les agradecemos la
la pasantía que han venido a hacer aquí, en esta etapa, en esta materia que tenemos que todavía probar los argentinos, que es encontrar a los 44 tripulantes del Ara San Juan. Vamos a una pausa, ¿le parece? Y regresamos con más noticias, porque al parecer hay una última información. Pausa y regresamos aquí a Remix de Noticias. No se vayan.